Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 3 de febrero del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan acá en el estudio. Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Al lado, Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Enfrente de Gonzalo, Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y allá lejos, en su casa, no se mueve, Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano y compañeros de audiencia. ¿No querías mojarte? No es eso. Tiene que ver con el agua. Resulta que va a venir el sanitario a casa y no me puedo ir. Ah, bueno. Muy interesante enterarse de esos pormenores de la vida doméstica, ¿no? No era para tanto, la pregunta no era para tanto. La pregunta no era para tanto. Bueno, muy bien. Tenés que pagar la cuenta, Alejandro. Bueno. Sí, claro. Vamos al primer tema. Este martes, al llegar a la República Democrática del Congo, el Papa Francisco condenó el colonialismo económico que, según dijo, castiga a África y a su gente. En la primera parada de su quinta gira apostólica por ese continente y hablando ante las autoridades congoleñas, el Papa afirmó que África, tras el colonialismo político, se ha desatado un colonialismo económico igualmente esclavizador. Mencionó como ejemplo de ese flagelo justamente al país que lo recibía. Un país, dijo, abundantemente depredado, que no es capaz de beneficiarse suficientemente de sus inmensos recursos. Y añadió que se ha llegado a la paradoja de que los frutos de su propia tierra lo convierten en extranjero para sus habitantes. Giù le mani dell'Africa, basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Ustedes escucharon la expresión, ¿no? Quiten las manos de la República Democrática del Congo, quiten las manos de África, dejen de asfixiarla, decía, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Francisco dijo que en África se vive un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, suele cerrar los oídos, suele cerrar la boca. El Papa abogó porque África sea protagonista de su propio destino y que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales y no se olvide de ese país, no se olvide de ese continente. Por supuesto que hay más de lo que ha ido diciendo y haciendo el Papa en estos días allí en el Congo, pero por acá tenemos suficiente. Juan estaba levantando la mano. Gonzalo, sí, pero es que Gonzalo el Papa no puede decir eso, sabiendo que Juan Grompone está en la tertulia. Todo colonialismo es económico, te lo voy a decir ahora. Exactamente, me quitaste la palabra. Sí lo conoceré. Pero yo no puedo estar de acuerdo con el Papa por dos razones, por lo menos, ¿no? El colonialismo de África y el del resto del mundo era económico, ¿no? Y hoy la dependencia es política, es decir, que el Papa invirtió la causalidad, como muchas veces se hace. En definitiva, parafraseando a von Clausewitz, la economía deviene en política y es otra forma de hacer es otra forma de hacer economía, es la política, ¿no? En segundo lugar, tengo discrepancias ideológicas, porque antes que estar de acuerdo con el papado, yo estoy de acuerdo con Lutero, ¿no? Es decir, yo soy más que del lado católico, soy del lado protestante, ¿no? Eso lo sabemos, sí. Y antes de... Por definición, protestante, dice Gonzalo. No, protestante en el sentido histórico. Y antes que ser peronista, soy liberal también, además. ¿Tú decís que acá le sale el peronista al Papa? Sí, claro. Claro. Es una cosa bien, está diciendo lo correctamente, lo políticamente correcto. Porque la Iglesia toleró la colonización africana sin decir una palabra, desde el siglo XV hasta el siglo XX. Es decir, nada más que 5 siglos toleró sin decir nada sobre esto. Entonces tal vez debiera pedir disculpas por todo esto, como algunas veces se ha hecho algún otro papa, ¿no? Como por ejemplo con el caso Galilei. Bueno.
Le pasó con la planadora al Papa Juan. Y bueno, me imagino que Alejandro algo tendrá para decir. Hoy tenemos a Gonzalo distribuyendo la palabra acá. Bueno, adelante, Alejandro. Bueno, gracias, Gonzalo, y Emiliano también. Para entender todo este asunto del Papa, capaz que conviene concentrarse un poco en él, brevemente, para recordarlo por todos nosotros y por audiencia, bueno, el último siglo y medio del Congo. Ese Congo que, bueno, allá por la década del 80 del siglo XIX, es decir, por 1880 y algo, en una conferencia que se celebró en Berlín, se estableció lo que se llamaba el Estado Libre del Congo. Pero muy curiosamente, se estableció como propiedad privada del rey de Bélgica, que era Leopoldo II. No era que fuera una colonia belga, no. Era un territorio privado, como alguien que tiene, yo que sé, una estancia acá en Uruguay. Un territorio privado muy grande, por cierto. Así duró, creo que hasta 1908, que fue cuando en realidad se estableció como una colonia formal del Reino de Bélgica. Es decir, dejó de ser una propiedad privada del rey para ser una colonia del Estado belga. Y curiosamente, pero además Juan y Gonzalo, Marciano, porque es mucho más joven, Juan y Gonzalo se acordarán que cuando éramos chicos de lo que hablamos era el Congo belga. Era el Congo belga, nada de Congo ni nada. El Congo belga, que no sabíamos muy bien dónde quedaba, pero estaba por el medio de África, en fin, era una cuestión que andaba por ahí, un pedazo grande del territorio de África. Incluso, para quienes han seguido a Hergé con los libros de Tintín, se acordarán que uno de esos libros se llamaba Tintín en el Congo, que tiene una historia muy curiosa ese libro, porque refleja, fue de los primeros libros de Hergé sobre Tintín, refleja perfectamente la idea de que el sistema colonial era algo normal. Hasta tal punto que en la actual reedición de ese mismo libro, se han quitado algunos de los diálogos, porque, bueno, chocarían a la mentalidad moderna que se aceptaran esos diálogos como algo normal. Es realmente curioso eso, pero invito al que tenga paciencia para comparar el libro original con el libro actual. Qué desafío, ¿no? Ese es otro tema que ha aparecido ya otras veces en estas tertulias, pero me imagino cuántas discusiones debe haber habido para justamente entresacar, ¿no? Corregir, hasta dónde pulir el texto de una historieta, nada menos. Bueno. Sí, lo rehicieron, ¿no? Una historieta nada más emblemática, porque fue el primer libro. Bueno, estaban unas historietas que publicaban en un diario que se llamaba Tintín en el país de los soviets, pero bueno, eso es otra historia. Después de eso fue el primero, una larga saga de como 20 libros sobre Tintín. Pero bueno, en el año 60 finalmente se independizó, y ahí aparece otro nombre que también Juan y Gonzalo lo tendrán muy presente: Lumumba. ¿Se acuerdan de Lumumba? Patrice Lumumba. ¿Cómo no? Yo no sabía quién era Lumumba, pero era Lumumba, y se oía hablar del Congo belga y después de Lumumba. Bueno, se independizó en un periodo muy, muy curioso. Pero algún dato a recoger es que entre los fines del siglo, bueno, por lo menos la década del 80 del siglo XIX y hasta la tercera década o algo así del siglo XX, la población del Congo belga disminuyó a la mitad, pero no fue porque se haya emigrado la población, que era enorme, eran millones y millones, después los mataron, o se murieron por enfermedades. Es una historia muy dura. Actualmente tiene, creo que 100 o 100 y algo de millones de habitantes, sí. Pero el Congo es un país absolutamente sufrido, que además actualmente tiene, según uno más o menos va siguiendo las informaciones periodísticas, tiene unas luchas internas fenomenales. El gobierno electo, que el nombre no me acuerdo del presidente ahora, pero el gobierno electo se enfrenta, llamémosle, a algunas guerrillas, sobre todo algunas zonas como, ahí va otro nombre, Katanga, ¿se acuerdan de Katanga? Bueno, como Katanga, que es una parte del Congo,
se enfrenta con problemas severísimos de guerrilla, en la cual pasan cosas horrorosas. Todo esto tiene que ver con la explotación también, a la cual, en los términos de Juan, naturalmente que debía ocurrir, porque la economía es la que manda, en la explotación que ha sido sometido el Congo, como casi toda la África, o por lo menos el África subsahariana, quizás excluyendo de alguna manera África del Sur. De eso habló el Papa también, ¿no? Es la guerra desatada por una insaciable avidez de materias primas y de dinero que alimenta una economía armada, la cual exige inestabilidad y corrupción. Qué escándalo y qué hipocresía. La gente es agredida y asesinada, mientras los negocios que causan violencia y muerte continúan prosperando. Ese fue otro de sus momentos, otro de los párrafos de sus intervenciones. Pero a ver, Gonzalo, ¿por dónde vas tú? Sí, no, yo le agregaría, porque me parece que si estamos definiendo el Congo, yo agregaría algunas cosas que no tuvo tiempo de decir Alejandro. En el índice de desarrollo humano, el Congo está entre los 10 últimos países del mundo. En el índice de percepción de corrupción también. Es decir, es de los países más corruptos del mundo. Es un país rico, extremadamente rico. Tiene todo. Tiene oro, tiene diamantes, tiene coltán, que es un elemento absolutamente imprescindible para todo lo que son teléfonos celulares, computadoras. Tiene petróleo, todo tiene. Es un país riquísimo. Y sin embargo tiene entre el 85 y el 90% de su población viviendo en la indigencia. Indigencia es extrema, puedes decir. Indigencia se define como cuando tu ingreso no es suficiente para los alimentos, para comprar los alimentos. Ese es un país de una pobreza, de una corrupción extrema. Es decir, ha sido explotado inexorablemente. Es un país tristísimo. Y creo que también hay que decir, porque se lo merece, que desde hace años la MONUSCO, los cascos azules del Uruguay, de Naciones Unidas, están ahí haciendo un trabajo increíble e encomiable. Sí, sí. Pero eso es para introducción al país. Que no nos resulta ajeno por eso, para empezar por eso, porque ahí tenemos permanentemente soldados uruguayos, ¿no? Sí. Leonardo, desde la audiencia, y a propósito del Congo, recomienda El sueño del Celta, de Vargas Llosa, la novela de Vargas Llosa, que narra, dice, la triste ocupación, los crímenes, el saqueo en el Congo. Durante el periodo de la colonia belga, sí. Exacto. De los belgas. Sí, sí. No, y el Patrice Lumumba que mencionaba él, cuando en una ceremonia el rey Leopoldo II le hace la entrega oficial, perdón Marcia, ya te entrego, le hace la entrega oficial, el Patrice Lumumba les cantó las 40 adelante de todo su corte, y no se la perdonaron nunca, al punto tal que lo asesinaron. Eso fue en el momento de la devolución, entre comillas. En el momento de la devolución que tenía que ser un acto, 60, ¿la verdad? Donde los belgas iban a decir poco menos que muchas gracias porque nos devolviste de nuestro país. Este flaco se paró y les cantó todo. Y después fue el líder de los congoleses hasta que los mataron. Y después de él vino el famoso Mobutu Sese Seko, que acumuló así en unos pocos años no, porque estuvo como 32 años como dictador, algo así como $3.000 millones en su cuenta personal, pero una corrupción leve, ¿no? Bien, yo creo que todo este contexto es interesantísimo. Vamos a volver entonces ahora a lo que dice el Papa, a los planteos del Papa. ¿Tú, Marcia? Bueno, yo quería agregar algunas cosas. Recomiendo leer Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, un médico psiquiatra argelino importantísimo en todo este tema de la lucha por la descolonización. Una lucha que tiene que ver con la identidad más profunda y con la vocación libertaria más profunda. Cuando hablo de descolonización en este terreno no me refiero naturalmente a las movidas que hizo, digamos, Occidente después de la Segunda Guerra, ¿no? Sino que me refiero justamente a los protagonistas de estos lugares. Pero bueno, el Congo sí, yo quisiera nada más agregar, cuando era colonia portuguesa, fines del siglo XVII, salían por lo menos 15.000 esclavos del Congo. Por lo menos 15.000 esclavos al año. O sea, brutal, ¿no? El tráfico de esclavos que se hizo justamente en el Congo. Si ustedes miran el mapa, está en el corazón de África. O sea, razones estratégicas sobradísimas, pero además todas esas riquezas que hay que agregarle el petróleo y los diamantes. Creo que los diamantes los mencionaste, pero el petróleo. O sea, están parados, ¿no?, sobre una riqueza colosal y muriendo.
Esa es más o menos la ecuación. El Papa no es el primero que va a África, aunque demoró muchísimo tiempo en decidirse el papado, porque el primero fue Pablo VI, allá por 1965, no recuerdo si fue 65 o 69. Y bueno, a ver, está muy bien lo que dijo el Papa, pero no deja de ser una visión apostólica de una iglesia. Está muy bien, dijiste, a diferencia de lo que dijo Juan. O sea, estás discrepando con Juan. No. O sea, evidentemente nada de lo que el Papa dijo me parece mal. Lo que sucede es que también depende de la óptica y el enfoque desde donde lo miremos. Como no me parece mal la acción de la ONU en el Congo, pero obviamente... Bueno, fuera que te pareciera mal. No, pero sí me parece mal la política del asistencialismo externo, porque no ataca las raíces del problema. Y en el caso del Papa, no deja de ser una prédica apostólica, no deja de ser una acción evangelizante teñida de intereses. Son los intereses del cristianismo. Es cierto que hay una persecución cristiana contra los cristianos extrema en el Congo, pero también es cierto que por lo menos hay dos grandes religiones, ¿no? El cristianismo, que llega más o menos a un 49%, pero el islamismo, más o menos. No, el cristianismo es como 90%, el 50% es el catolicismo. Bueno, puede ser. Y el islamismo es más del 40%, más del 40%. Esos números pueden cambiar un poquito, no podemos ser matemáticos, pero es muy importante. Como también es muy importante la persecución a los cristianos en el Congo. O sea que sumémosle todo eso. Ahora, yo saco la parte evangelizadora del Papa, me quedo con el discurso de apoyo y aún a ese discurso le encuentro cosas a criticar. Por ejemplo, el Papa habla desde un nosotros, que no incluye a los congoleños, El Papa dice textualmente, a ver si lo tengo por acá, el camino es compartir con los pobres, recomencemos, descubriremos, nos liberaremos, crearemos, construiremos con los pobres, ¿no? Tener el valor de mirar a los pobres y escucharlos, abrir el corazón a los pobres. No me parece muy feliz, la verdad, porque sabemos que las palabras son poderosas. Entonces, formular en esos términos el discurso es un poco nosotros y ellos que están allá. Y bueno, a ver, tú dijiste que era tristísimo. Lo que es tristísimo es el mundo en el que vivimos. Lo que es tristísimo es que no solamente no haya un contrato social mundial, sino que sí lo hay para la depredación, para el abuso, para la conquista. Sí, puedo agregar una cosita más que no lo dijimos y me parece importante esto, Marcia. En el Congo, si tengo bien entendido, hay como 250 etnias distintas. Es decir, el proceso de colonización fue mucho más salvaje de lo que se dice ahora de colonización económica, como bien le gusta decir a Juan, y tiene razón, porque fue hecho para explotar económicamente esos países. Pero lo que además hizo fue generar países inexistentes. El problema en Katanga y toda esa zona del este del Congo, que ahí también después se da la guerra entre los Hutus y los Tutsis y todo eso, que fueron terribles. Sí, son problemas de etnia. Sí, exacto. Son problemas entre etnias. Es decir, gente que las obligan a compartir cuando no quieren compartir. Porque cuando pertenecen a mundos y historias distintas. Y el Congo tiene 250. No todas se odiarán unas a otras, pero haber constituido esos países absolutamente en forma artificial y habérselos dividido por los países coloniales fue uno de los grandes crímenes de la humanidad. Realmente un crimen, porque esa gente nunca decidió ser congolés. Y yo creo que eso es un dato clave. Ahora el Papa, digo, yo por el discurso del Papa que no mencionaba. Es una de las tragedias de la descolonización, Gonzalo. Claro. Es una de las tragedias. Las Naciones Unidas no está ajena a eso, ¿no? ¿En qué sentido se puede saber? En la creación de los países. Claro, porque los países estaban. Las colonias estaban. Pero sí, claro, Gonzalo, vos tomás el mapa después de la Segunda Guerra y más o menos lo recortás a tu capricho. Y bueno, y después tenés estas cosas. ¿Cuántos millones de personas murieron en África solo por decisiones que tenían que ver con
dejar de cultivar tal cosa y pasar a cultivar tal otra porque beneficiaba, claro. No sé, a Francia, a Inglaterra, a Alemania o a Bélgica. ¿Cuántos murieron en el proceso? Sí, pero esos son los dueños de las Naciones Y Unidas. después, Los seguro. que hicieron de eso fueron los dueños. Después, ahora, lo que Naciones Unidas hizo fue crear una comisión de fideicomiso para todos aquellos territorios que no quedaban claramente propiedad o colonia de un país o de otro, tratar de ver cómo podían ellos administrarse hasta decidir ellos mismos qué decidían ser, pero fueron pocos. Bueno, el caso de Palestina fue uno, ¿no? Que al final dijeron, bueno, hacemos otro caso que algún día tendremos que hablar. Sí, además, preguntarle a un pueblo qué vas a decidir ser y te doy, yo qué sé, no sé, 5 años para que lo decidas, es tan absurdo. ¿Y cuál es mejor solución que esa? Y no entrometerse tanto, ¿no? Pero tú crees que la entrometieron. Pero las Quedaron naciones, esas yo no hablo de las descolonización Naciones Unidas. Y quedaron eso ahí. Y No, dije, no, bueno, no. ¿cómo te haces cargo? Para mí la mejor forma es darle 5 años de una administración más o menos neutra y que esa misma gente, con un sistema electoral creíble, decida si quiere ser independiente, si quiere pertenecer a este lado. Pero allá, que el decidir eso es artificial. Yo no hablo de la ONU pero igual, no estoy hablando de la ONU, estoy hablando del mapa de los colonizadores que siguen en Columes. Entonces vos no le puedes decir a un pueblo, te doy, como si le dijeras, no sé, no me gusta dar ejemplos, ¿no? Pero como si le dijeras a una persona que vos considerás que está muy, pero muy equivocada y muy en la miseria, y bueno, te doy, no sé, 10 días para decidir qué destino querés tener. ¿Querés andar en auto o querés andar en bicicleta? ¿Querés veranear en la pileta del fondo o en Punta del Este? Hablando de recomendaciones, atento Felipe Penadez, nuestro operador de video. Martín, desde la audiencia, sugiere El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y ya van varios títulos, ¿no? Ya van varios. Sí. Para los oyentes que siempre preguntan, porque es útil, claro, ¿dónde? ¿Cómo ampliamos? ¿Qué libros? Bueno, acá hay otro. Voy a comentar 2 cosas. La primera, quizás un poquito más amplia, tiene que ver con que todo este desastre, que uno puede comentar sobre el Congo a lo largo de por lo menos de un siglo y medio, también tiene algunas cosas que, si se puede decir que son un reflejo positivo de la colonización, sí lo fueron, hasta donde parecería, por lo que he leído en algún momento, porque nunca estuve en el Congo, y es que particularmente en las décadas del 20 y del 30 y creo que del 40 del siglo XX, el nuevo régimen que se estableció, en el cual pasó a ser formalmente una colonia belga, con una administración naturalmente regida desde Bélgica, se progresó enormemente, enormemente, en lo que en materia de salud y en materia de educación. Porque no había nada. No había nada de salud y no había nada de educación. Y dicen que eso fue un reflejo de una administración colonial belga en ese sentido bien llevada. Nada más que una acotación sobre esa situación, porque no todo es negativo. Esa es una cosa que se plantea siempre con África y seguramente con América y con el Asia, pero que es la colonización es todo negativo o también aporta cosas positivas. Bueno, parecería que algún rastro positivo quedó en ese sentido. Y en cuanto a lo del Papa, a lo que dijo el Papa, porque faltaba tu intervención sobre justamente este discurso y otros. En cuanto a lo que dijo el Papa en sí mismo, creo que lo que debe tenerse presente es que es un país eminentemente católico y aún más cristiano si tomamos en cuenta los luteranos y alguna otra secta o religión protestante. Es el 50% de la población o algo así es católica y el resto no hay una predominancia como creo que mencionó Marcia en el resto de los musulmanes, pero bueno, sí sé que hay una importante presencia de las religiones luteranas. Incluso no, perdón Alejandro, yo en realidad me refería al África, no solo el Congo. Bueno, perdón. No, creí que hablabas del Congo. No, solo. Gracias. Perdóname, te entendí mal. Y en lo que decía es que en ese país, ocurre una cosa curiosa en el mundo de hoy,
y es que, ¿saben cuántos seminaristas dicen que tiene la Iglesia Católica en este momento? Seminaristas, es decir, gente preparándose para el ejercicio del sacerdocio, 4.000. 4.000 seminaristas en este momento, 10.000 sacerdotes o algo parecido, otro tanto de religiosas. Claro, es una población de 100 millones y supuestamente 50 millones son católicos. Ahora, lo que dijo el Papa en sí mismo, y yo no le puedo objetar, estoy de acuerdo, en términos generales estoy absolutamente de acuerdo. Creo que capaz que podría haber puesto un poco más de énfasis, capaz, en la presencia de organismos como las Naciones Unidas, esas que le gustan tanto a Gonzalo y bueno, de alguna manera a todos nosotros, porque creo que, si no recuerdo mal, que ni siquiera los menciona. Ahora, fue importante que fuera, sí, creo que sí, para la Iglesia, sin ninguna duda, y para poner en pantalla del mundo, por estar él ahí, los problemas del Congo, creo que también. Ahora va a ir a otro lugar, a Sudán del Sur, que creo que es una situación mucho peor todavía que la del Congo. Creo, bueno, no estoy absolutamente seguro. Gonzalo dice que lo duda, pero bueno. No sé si peor, pero es muy mala también. Juan. Vamos a ver cómo le va por ahí. Juan, ¿decías? No, yo no tengo mucho más que decir, pero quisiera, dentro de todo este panorama que incluye África, quisiera recordar que el primer movimiento antiesclavista ocurrió de la liberal Inglaterra a principios del siglo XIX, cuando decidió patrullar el Atlántico para impedir el tráfico de esclavos, ¿no? Es decir, que la muy liberal Inglaterra y todopoderosa reina de los mares fue el primer movimiento que ocurrió en contra de la esclavitud, ¿no? Hay que ver por qué motivos. Por intereses económicos, sin duda. Agreguemos. Pero mejor que la esclavitud. Según Juan. Yo personalmente debo decir que creo que el proceso de colonización no dejó nada de bueno en el Congo particularmente. En algunos otros países puede ser que sí. A India, por ejemplo, le dejó un idioma común y un sistema democrático. Pero yo reitero, Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Porque ahí es donde se dan cuenta de que no hay justificación posible para la colonización. Bueno, no la hay. En Congo no dejó absolutamente para mí nada de bueno. Ahora, también es cierto. Dejó el idioma francés, Gonzalo. ¿Perdón? Dejó el idioma francés. Sí, bueno. Que dejó el idioma francés. Bueno, está bien, dejó el idioma francés. Pero verdaderamente es una situación absolutamente terrible. Y yo creo, Emiliano, volviendo a Naciones Unidas, cuando se da este proceso de descolonización, en Naciones Unidas se crea un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, después de una famosa conferencia en Bandung, donde se reunieron todos los países no alineados. Y ese programa tenía cometidos que hubieran podido enfrentar los temas del nacimiento de nuevas repúblicas, porque tenían que ver fundamentalmente con estudios de recursos naturales, desarrollo de la capacidad institucional y estudios de preinversión. Es decir, que los países colonizados se dieran cuenta de cuál era el potencial que tenían y crearan las instituciones capaces de poder manejar eso. Pero ese programa de Naciones Unidas para el Desarrollo fue boicoteado por los países ricos. ¿Por qué? Porque iba en contra de los intereses. Y todo ese tipo de estudio de apoyo al desarrollo, de cooperación para el desarrollo, fue pasado a los bancos. Y los bancos tienen una mentalidad distinta. No es la mentalidad que tenía Naciones Unidas. Y para terminar digo, con respeto de Naciones Unidas en el Congo, porque el secretario general de Naciones Unidas fue al Congo, fue a Katanga, a tratar de ver si podía hacer algo, a diferencia de otros secretarios generales. Y lo mataron, lo asesinaron a Dag Hammarskjöld. Entonces, respeto. Poquito, ¿no? Pero es que nadie dice que no se respete. No digo que usted. Yo le estoy pidiendo a la audiencia. Quiero decirle a la audiencia una última obra, La Tempestad de William Shakespeare, impresa en el año 1611 en Londres. Obviamente, con sus reservas históricas, es formidable el ataque contra el imperio, la figura patriarcal del colonizador y la rebeldía de ese gran Calibán que no se lo pueden perder. Es una obra breve y poderosísima. Y hay más recomendaciones. Nelson, desde la audiencia,
va por el lado del cine, la película Queimada con Marlon Brando, y de ella una frase célebre, comillas: pueden quemar todo, pero siempre una hierba renacerá. Ya seguimos, volvemos a la tertulia dentro de unos minutos con otro tema.